En este ejercicio nos piden utilizar dos métodos diferentes. Vamos a empezar con el que cuesta un poquito más de trabajo, utilizando entonces la definición de parábola directamente. Definición de parábola, vamos a poner aquí una parábola es un conjunto de puntos de la forma x, y que equidistan de un punto fijo F llamado foco y de una recta fija D llamada directriz. Esa es una definición sencilla, pero me parece que está bien. Pueden buscar una más formal si gustan. Y vamos a escribir ahora los datos de la directriz, que es x más 5. Entonces dijimos D, entonces ponemos aquí D, dos puntos. X más 5 es igual a 0. Vamos a despejar la x, que es la manera en que se escribe. Despejando x, x es igual a menos 5. Y luego seguimos con el vértice, que es el punto 0,3. Entonces el vértice tiene coordenadas 0,3. Vamos a bosquejar en un cuaderno, en una hojita, en el examen sería una hojita. Utilizaremos en este caso, aprovechando GeoGebra, pero como cuaderno para que lo hagamos al tanteo, porque así es como sucede en la vida real. Entonces, bueno, en la vida académica, entonces pondremos aquí la directriz, que es una recta vertical, x igual a menos 5. Lo haremos al tanteo, pero utilizaremos esta herramienta y lo pondremos más o menos al tanteo por aquí. Y aquí pondré un punto para que me deje continuar. Ese punto no hace falta, pero lo pongo para que me deje continuar. Esta parte de aquí no la necesitamos. Y nos dan también el vértice. El vértice es el punto 0,3. 0,3, bien. Entonces es un punto que pondremos 0, abscisa, ordenada 3 positiva, digamos por acá. Bien, entonces de aquí el dibujo nos sirve para ubicarnos y entender mejor el problema. Hay que hacerlo. Más bien el bosquejo, no es un dibujo. Entonces, o gráfica, solamente es un bosquejo. Entonces, este es el vértice, por lo tanto, y aquí está la directriz. Quiere decir que la parábola abre hacia acá, es una parábola horizontal. Es una parábola horizontal que abre a la derecha. Entonces el foco debe estar por acá, ya que la parábola envuelve al foco. Pondremos un punto ahí, al tanteo también, pero en línea con este, horizontal con este, digamos por aquí, porque más o menos, no tiene que ser exacto, pero más o menos esta distancia debe ser igual a esta. Recordemos que esta distancia es P. Entonces, quiere decir que el foco, que es este, está a P unidades a la derecha del vértice, que es este. Eso es importante para lo que sigue. Entonces regresamos. Y la parábola de sí es una parábola horizontal, siempre que, si no nos dejan usar formulario por un examen de ingreso a alguna universidad, entonces, o maestría, generalmente pasa ingreso a universidad, entonces
Si hacen la pregunta, no nos dejan usar formularios, entonces recordemos que una parábola horizontal siempre vamos a guiarnos con la más sencilla. Siempre que trabajemos con algo, recordemos lo más sencillo posible, y en este caso es una parábola con vértice del origen, que es de la forma horizontal y cuadrada igual a 4px. 4p es el lado recto. Bien, entonces, si nos damos cuenta acá, en la directriz, bueno, el vértice para empezar, el vértice como está fuera del origen es de la forma h, k. En este caso h es 0, porque es la abscisa del vértice que nos dieron que es 0. Y k vale 3, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego la directriz, recordemos, como es una directriz vertical, es de la forma x igual a menos p cuando está en el origen, pero en este caso hay que agregarle h. Entonces h menos p, y para el foco, que es el que nos hace falta para aplicar la definición, utilizamos esto, pero el p con el signo cambiado. Entonces la abscisa del foco es la forma h más p y la ordenada es la forma k. Entonces, por lo tanto, el foco, que es el que vamos a usar para aplicar la definición, h más p, pero como h vale 0 según el dato que nos dieron y p vale 5 porque se cambia de signo, pues la abscisa es h más p, que es igual a 0 más 5, o sea 5, y k aquí vale 3, entonces el foco tiene estas coordenadas. Bien, entonces hay que fijarse aquí que, ya para ir viendo también la forma de la parábola, no es indispensable en este punto, pero nos hace falta más adelante. Entonces, una vez aquí, si se dan cuenta, el vértice no sufre un desplazamiento horizontal porque h vale 0, solamente el vertical, que es 3. Entonces aquí indicamos el desplazamiento vertical hacia arriba, y acá realmente no hay desplazamiento horizontal, por lo tanto es x menos h, que al final pues va a ser esta parte. Ahorita no hace falta, pero nos hará falta luego. Lo ponemos una vez para que ya tengamos, y pondremos la forma de la para lo que andamos buscando, que en este caso aquí va a ser menos 0, o sea 0, porque no hay desplazamiento del vértice de manera horizontal, como nos podemos fijar aquí. h0, h y k son desplazamientos horizontal y vertical respectivamente. Por lo tanto, ya podemos aplicar la definición, y dice que vamos a poner aquí un punto cualquiera en la curva, en cualquier recta o curva, como sea. Un punto cualquiera de esa curva es de la forma x, y, como dice la definición. Y ese punto, la distancia de ese punto cualquiera al foco, dice que equidista significa que es lo mismo que la distancia del foco a la directriz, que es realmente el pie de la perpendicular la distancia de un punto cualquiera al foco es igual que la distancia de ese mismo punto a la directriz, que es el pie de la perpendicular de la trazada del punto cualquiera P a la directriz. Entonces vamos a poner aquí la distancia de P al foco. Entonces va a ser aquí el foco para que vayamos en orden.
El foco ya sabemos que es 5,3. Es igual a la distancia otra vez de P a la directriz. Y vamos a poner un punto en la directriz, cualquier punto, un punto cualquiera. Si nos fijamos, aquí un punto cualquiera en la directriz va a tener la forma menos 5, porque de aquí para acá son menos 5. Más bien de aquí para acá son menos 5. Y un y que no conocemos, entonces va a tener esa forma, menos 5, y. Y ya con eso podemos aplicar la definición. Entonces pondremos, para empezar, pondremos la distancia de un punto cualquiera al foco, o sea, de P a F, es igual a la distancia de ese mismo punto cualquiera de la curva al pie de la perpendicular trazada a la directriz que pusimos como D, pero puede ser cualquier letra. Yo puse D porque es directriz para guiarme, entonces pongo aquí D. Y ya abajo, recuerden que la distancia se calcula con la fórmula precisamente de la distancia entre dos puntos. Entonces pondremos las fórmulas. Más bien, directamente ponemos ya los valores. Y recuerden que la fórmula dice que es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados que se forman con las abscisas y ordenadas de los puntos, en este caso de P y F del lado izquierdo y del lado derecho de P y D. Entonces aquí pondremos, según dice la fórmula, revísenla para que se acuerden cómo va. Si no, lo pueden preguntar. Entonces aquí sería de P a F es abscisas x menos 5, siempre con el signo cambiado a la segunda, x menos 5 y luego y menos 3. Pondremos al cuadrado, eso faltó. Y del lado derecho es de P a D, va a ser de P hasta D. Entonces x más 5 con el signo cambiado al segundo. También puede ser al revés, puede ser menos 5 menos x, pero yo así lo hago, me parece más natural. Y luego y menos y, que se va a cancelar. Pues paso por paso vamos haciéndolo para que se vea. Y ahora vamos a avisar que vamos a elevar al cuadrado ambos lados de esa igualdad. Entonces ponemos aquí que vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Primero el lado izquierdo o derecho, no importa. Y luego el lado derecho. Bien, ahora con eso ya eliminamos radicales, por lo tanto nos vamos a quedar solamente con los radicandos. Y el siguiente paso es desarrollar los binomios y luego simplificar para ya llegar a la ecuación que nos piden. Por eso decía que esta parte de aquí en este momento no va a hacer falta, pero de una vez la puse. Bien, entonces ahora lo que hacemos es desarrollamos ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo pondremos entonces el desarrollo de este binomio, que va a ser
Y ya prácticamente ya terminamos en la parte más difícil. Entonces sería x cuadrada más 5 al cuadrado, x cuadrada más 25. Y por ley de signos, 2 por 5 por x es menos 10x. Ahora el siguiente binomio es y cuadrada más 9. Más 9 y menos 6y. Menos 6y. Del lado derecho tenemos x cuadrada más 25 más 10x. X cuadrada más 25 más 6x. Luego más esto ya queda cancelado, entonces ya no lo pondremos. Bien, ahora simplificamos. Las x cuadradas se cancelan, también el 25 se cancela. Entonces, a partir de aquí hasta ahí, solamente nos quedaría 6x del lado derecho. Entonces, lo pasamos para acá. Menos 6x al lado izquierdo y eso es igual a 0. Prácticamente ya terminamos. Solamente nos queda ya ponerla en un orden más natural, que se vea más natural o más acostumbrado. Pondremos primero y cuadrada y luego menos 6x que está aquí. Menos 6x, 6y está bien ahí. Más 9. Y ya con eso tenemos la ecuación de la parábola en su forma general, la que nos pidieron. Y cuadrada menos 6x menos 6y más 9. Y aquí algo no resultó bien, me parece. Tengo aquí 10x, aquí tengo 10x y acá tengo 6x. Y no, sería 2 por 5, 10 también son 10x de este lado. Ese es un error que hay que tener cuidado. Entonces ya con eso acá tendríamos realmente 20x. Si pasamos al lado izquierdo, el 10x, vamos a pasarlo, menos 10x. Hay que tener cuidado. Lo que se cancela es x cuadrada con esta x cuadrada, 25 con 25, los demás no se cancelan, por lo tanto queda 10x negativo, y cuadrada, 9, 6y, y este 10x que quedó al lado derecho pasa al lado izquierdo, entonces aquí va a cambiar, y cuadrada menos 20x, porque son 10 más 10, 20 negativo, menos 6, ahí está. Entonces esa sí es correcta, me parece. Y vamos a, cualquier cosa me comentan, pero me parece que está bien. Y esa parábola la podemos dibujar en GeoGebra, pero antes de eso vamos a terminar de una vez, porque eso sería más dibujarla o graficarla, sería más bien para los que dudan, pero lo que más importa ahorita, me parece, es el otro método. Pues con el otro método vamos a volver a este dato. Podríamos tomar hasta acá que ya tenemos, por si nos hace falta. Ese sería método 1, método 2, lo pueden poner por ahí. Entonces decíamos, con eso tenemos el foco. Necesitamos entonces, K ya la tenemos.
Entonces de aquí ya prácticamente tenemos ya me parece la respuesta. Vamos a copiar esta para el segundo método. Y ya con eso, ya dijimos que K tenemos que vale 3. El segundo método es más rápido, entonces. Y P vale 5. Porque recuerden que P, que es este, con el signo cambiado siempre. Entonces son 5. Quitamos esa X, la vamos a poner sin paréntesis. Vamos a poner 4 por 5. Ya terminamos de hecho. Y ahorita checamos que obtuvimos la misma respuesta, que es lo más importante. Entonces, si desarrollamos esta, vamos a poner abajo, nos debe dar exactamente esta. Si no es así, algo está mal, es regresarse y es normal que haya errores. No hay que alarmarse. Entonces vamos a desarrollar y-3, que me parece que en alguna parte lo desarrollamos, no importa, vamos a hacer otra vez. Entonces y-3 al cuadrado es un binomio. Recuerden que eso va a ser una suma de cuadrados. Vamos a ver, suma de cuadrados, que será y cuadrada más 9. Y al cuadrado más 9 y luego 3 por 2 por y da, por ley de signos, menos 6y. Y luego el 20 que está al lado derecho lo vamos a pasar a menos 20. Ya no hace falta este. Menos 20x. Veamos, y cuadrada menos 20x igual a 0. Falta igual a 0. Y cuadrada menos 20x es este, luego está 6y negativo, aquí está, y el 9 solamente sería ordenarlo, pero eso no hace falta aquí. Entonces nada más sería ya esta parábola, graficarla ya como debe ser en GeoGebra. Ya quitamos todo esto. Vamos a, para los que dudan, veamos si coincide la gráfica con los datos que tenemos. Entonces vamos a graficarla y vamos aquí a regresar a las características que inhabilitamos. Entonces pondremos aquí, creo que aquí no haremos nada. Acá lo que sería la nación y aquí, por ejemplo aquí o acá, y el eje Y, gradaciones, y puede ser aquí. Podemos checar la cuadrícula también, que vuelve a aparecer, creo que es suficiente. Entonces cerramos esta herramienta y ahora sí grafiquémosla. Entonces dice que la directriz es x más 5 igual a 0. Ahí está precisamente, pasa por menos 5, que es lo que decíamos. Y el foco, el vértice, que fue el que nos dieron, el vértice 0,3, cualquier cosa checamos, pero me parece que así es. El foco, bueno, el foco es 5,3 parece, cualquier cosa checamos, pero es cierto porque de aquí para acá son 5, que es el valor de P o la distancia del vértice al foco, y de aquí para acá hay una distancia de 5, entonces está bien. Y la parábola, si mal no recuerdo, es y cuadrada menos 20x menos 6y más 9 es igual a 0. Veamos que sea así. Y cuadrada menos 20x menos 6y más 9. Todo así está bien. Entonces, fíjense cómo la parábola
precisamente pasa por el vértice, que así tiene que ser, y envuelve el foco. Entonces aparentemente todo está bien.